No medites en los errores, en los pecados, en el pasado, en las cosas que hiciste. No medites en eso, no pienses en eso. En la medida en que tú pienses en todos esos errores, sencillamente vas a volver atrás. La condenación es una de las herramientas más antiguas del enemigo, y que de hecho está asociada con la vergüenza. Sabemos que una de las primeras cosas que manifestó Adán y Eva cuando pecaron fue vergüenza. Se sintieron culpables, se sintieron desnudos, se escondieron porque supieron que habían hecho mal y les cayó como una carga encima sin que ni siquiera el Señor les hubiese dicho nada todavía. Ahora, cuando nosotros meditamos en lo que cometimos, en los errores que cometimos, en todas las fallas, nos terminamos alejando de Dios y terminamos volviendo atrás. La condenación lo que busca es que te ancles en el pasado, porque de lo único que te puede condenar es de las cosas que cometiste. No te puede condenar por algo que no has cometido, pero sí te puede condenar por algo que cometiste. Por esa razón, el Señor trajo perdón. Por esa razón, la palabra perdón, como está en griego, una de las palabras traducidas por perdón es áfesis, que lo comparto en este video, que significa que el Señor nos perdonó y nos dejó como si nunca hubiésemos cometido nada de los pecados que cometimos. De ese tamaño es el perdón para que nosotros no vivamos en condenación, porque la condenación lo que produce es más pecado. Díganme algunos si no les ha pasado lo siguiente, como a mí pasó tantísimas veces, que en el momento en que yo decía, bueno, ya pequé, ya caí en masturbación, ya caí en un encuentro sexual, ya vi pornografía, bueno, ya, pues ya qué, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Dios después de lo que acabo de hacer? Aparte, el Espíritu Santo me hablaba para que no lo hiciera y ya lo hice. Ah, pues entonces ya lo vuelvo a hacer. Y en la noche cuando entonces te quieres acercar a Dios, te vuelve a llegar el pensamiento de condenación y te dices, ah, pero ibas a venir después de lo que hiciste. Esto es lo que, o sea, no puedes ya. Ya vuelve a caer de nuevo en esto, si esto es lo que eres tú. Y la condenación solamente te va a llevar al pasado. La condenación busca anclarte en el pasado, pero la gracia busca anclarte en Jesús. La gracia busca anclarte en la nueva criatura que eres en Él. La gracia busca anclarte en tu identidad en Él, en la libertad en Él, porque en Él somos libres del pecado. Romanos 6:6. En Él somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. En Él estamos sentados en lugares celestiales. En Él somos nacidos de Él y ni siquiera tenemos la capacidad de pecar. 1 Juan 3:9. En Él somos uno con Él en el Espíritu. En Él es su voluntad, es que fuéramos uno con Él y que fuéramos santos, justos, limpios, libres de falta, como lo dice en Colosenses 1 del 19 al 23. Todo eso lo explico bien en este video. El asunto es que cuando nos anclamos en lo que Él hizo, vamos a dejar de mirar lo que nosotros hicimos. Y cuando dejamos de mirar lo que nosotros hicimos, no vamos a vivir en condenación y vamos a poder ser libres más aún para vivir según lo que Él hizo ya por nosotros. No mires hacia atrás, no medites en la condenación. A la carne le conviene que te condenes, porque si te condenas, no lo logro explicar. Quisiera encontrar las palabras para hacerlo, pero cuando te condenas, lo que va a producir es más pecado. Cuando te condenas, lo que va a producir es que vuelvas atrás. Cuando te condenas, cuando dejas que ese sentimiento de culpa se entre en tu corazón, cuando dejas que ese sentimiento de vergüenza, de condenación entre en tu corazón, vas a volver atrás. Pero cuando te dejas invadir por todo lo que Él hizo en ti y por todo lo que Él hizo por ti, vas a vivir en libertad. Y vas a vivir sabiendo que ya no eres tú el que vive, vive Él en ti. Hay una prédica que me llega a la mente en este momento, es una prédica del 2017 del pastor Porfirio sobre la vergüenza, que es una bendición. Yo la he escuchado como 10 veces. La voy a dejar acá. Y espero que les sea de bendición. Por otro lado, recordemos que en Juan 3:17 dice, lo voy a leer acá. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No hay condenación. En Dios no hay condenación. Sobre Jesús no hay condenación. Y nosotros estamos en Jesús. Nuestra deuda fue pagada. Para darles un ejemplo, hace unos años yo tenía una deuda de más de $50,000. De ese tamaño. Y yo no sabía qué hacer. Mira, por mucho más que pensaba, lo único que recordaba era el error tan grande de haberme metido en ese negocio y haber hecho tal desastre y haber sido tan ególatra y tan orgulloso. Era pura condenación, pura era el látigo. Ahora, ¡pah! Y pagándome el látigo en la espalda por mis errores y la deuda que parecía que, no sé, parecía que estaba como una nube sobre mí. Hasta el día que me condonaron la deuda, me la perdonaron. El día que me perdonaron la deuda y me dijeron ya esa deuda está perdonada, no tienes que pagarla, fue pagada. O sea, te es exonerada. Y yo dije, ¿qué?
De verdad, me lo dijeron, tal cual, la deuda está perdonada, no debes nada. ¿Usted cree que yo he vuelto a pensar en esa deuda? Más nunca yo he vuelto a pensar en esa deuda. Esa deuda me atormentó toda mi vida, no, pero durante años me atormentó. Yo no tengo que pensar en esa deuda. Fue pagada. Ya ni siquiera me la pueden contabilizar a mi expediente porque me la pagaron, me la exoneraron, me la condonaron. Por lo tanto, soy libre de esa deuda. De la misma manera, somos libres de toda la condenación de todos los pecados que cometimos. No quiere decir que no hayamos sido culpables. Por supuesto que somos culpables. Pero ya alguien la pagó por nosotros. Ya Jesús la pagó por nosotros y si Él la pagó, no tienes por qué pagarla de nuevo, no tienes por qué recordarla, no tienes por qué traerla a la memoria, no tienes por qué meditar en ella. Más bien medita en toda la identidad que Jesús te dio cuando por un lado pagó la deuda en la cruz y por otro lado resucitó haciéndote una nueva criatura. Porque en la cruz participaste de su muerte y en su resurrección participaste también tú de la resurrección y de la nueva criatura que hoy día eres en Él. No medites en los errores, no medites en la deuda, no puedes pagarla de todos modos. Si tú quisieras pagar tus pecados tendrías que morir y ni siquiera así pudieras pagarlo. La realidad es que ya Él murió por ti, ya Él pagó la deuda, ya Él resucitó, te hizo una nueva criatura y eres libre de toda condenación. Los que estamos en Cristo Jesús somos libres de toda condenación. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Eres libre. No pienses en eso. Y por mucho que el enemigo te quiera o que la propia carne te quiera bombardear diciéndote eres culpable, eres culpable, eres culpable, ahí tú tienes que levantarte y decir, sí, yo hice todo eso, pero ya alguien pagó por mí y ya no me puedes recordar esa deuda. Se acabó en el nombre de Jesús. Soy libre. Porque si no soy libre en Jesús, entonces ¿en quién? ¿En mi propia fuerza? Imposible. Entonces, si no soy libre en Jesús, entonces ¿qué hago? No hay salida. O eres libre en Jesús o eres culpable en tu propia fuerza. Bendiciones en el nombre de Jesús. Chao.